Hola, muy buenas familia y bienvenidos de nuevo a este canal de literatura, a esta sección de cómics. Como podéis ver en el título, como siempre digo, ya podéis intuir de qué va esto. Hoy vamos a hablar de uno de los cómics más famosos de la historia. Por supuesto, ya sabéis que yo no soy un experto en estas lides. Estoy retomando esta afición que tenía de pequeño, pero esta vez con los superhéroes, por el tema de los tebeos, ¿no?, que se le llama antiguamente. Y hoy vamos a hablar de un clásico del Caballero Oscuro. Tenía muchísimas ganas de leerme mi primer cómic de Batman y finalmente me decidí por este cómic, Batman Año 1, de Frank Miller y David Mazzucchelli. Le tenía muchísimas ganas. Hace un tiempo colgué una foto de él porque lo tenía en las manos y estaba a puntito de comprármelo y al final me arrepentí y dijo, voy a dejarlo para más adelante. El caso es que hace muy poquito tuve la ocasión y dije, ya no voy a dejar que se me escape. Y me compré esta edición especial, que como podéis ver es una delicia. Vamos a abrirlo, ¿vale? Ya está más que leído, por eso esta review, pero vamos a abrirlo para que veáis qué chulada, cómo viene con esta funda, ¿vale? Cómo se ve aquí en la imagen, no sé si podéis verlo, intentaré acercar un poquito a Bruce Wayne con sus padres muertos y aquí detrás Batman. Bien, este cómic comienza de una manera muy chula. Me refiero, en este caso, porque es una edición especial, comienza con una introducción de Denny O'Neil, como podéis ver aquí, de marzo de 1988, en el que cuenta cómo quieren retomar la historia de Batman y contar, digamos, ese primer año en el que él se convirtió en Batman. Después podéis ver aquí, siempre de fondo con una ilustración de David, un pequeño articulito de Frank Miller de cómo cuenta él de cómo llegó Batman a sus manos. Como muchos sabréis, Frank Miller fue, digamos, el que le dio otro sentido o una vida diferente, un cambio radical a Daredevil en Marvel. Y bueno, la verdad es que triunfó y se hizo con el personaje para él, vamos. Ahora, como podéis ver aquí, tenemos junto a la mítica imagen de Bruce Wayne frente a los cuerpos de sus padres, un informe criminal en el que van contando pequeños extractos de delitos de la policía de Gotham. Y a continuación ya comienza el primer capítulo, que es bastante impactante la primera imagen que se ve a un Bruce Wayne en un sillón y de frente un murciélago, que será muy significativo para, si no me equivoco, cómo termina este capítulo. ¿Cómo comienza este cómic? Pues este cómic comienza prácticamente en el inicio del teniente Gordon, que por entonces es teniente, no comisario, en el que se traslada con su mujer, a Bárbara, a Gotham, y es recibido por uno de los tenientes de la comisaría, que es un tal Flash, al que ya os aviso que le cogeréis un cariño muy especial. Algunos, más de uno, ya sabrá evidentemente quién es. Y se cruza entre medio, es curioso porque se cruza entre medio con la vuelta de Bruce Wayne a Gotham después de 12 años, después de que sus padres murieran. Él se fue fuera, ya muchos sabéis de qué manera y cómo. Y bueno, aquí nos van contando cómo va Gordon digamos que van contándonos las dos historias a la vez, ¿no? La de Gordon y la de Bruce Wayne. Se diferencian ambos incluso
porque en sus diálogos la serigrafía es diferente. Es cierto que la de Bruce Wayne y Batman es un poquito dificultosa de leer porque la letra es muy pequeña, la verdad. Es algo que que destacaría como que no me gusta de este cómic en particular. Al final de este vídeo hablaremos un poquito de otra parte de la edición especial de este cómic, en el que nos cuentan, hay una serie de no sé cuántas cartas, pero hay un montón de admiradores de DC que van contando sus experiencias pues eso, después de haber leído el cómic, perdón, y os dais cuenta de que aún en aquella época, sin reeditar, había de todo tipo, comentarios de todo tipo y haters bastante duros al respecto. Como digo, como podéis ver aquí en las imágenes, el cómic está ilustrado de una manera por David Mazzucchelli, muy particular. Es muy noir, muy de la época antigua, digamos, ¿no? De esos cómics de blanco y negro, pero mezclados con tonos de color no tan definidos, sino más bien, diría yo, no soy un experto, pero que le dan mucho más importancia a la escena en general que al color exhaustivo de los personajes. Todo muy gris, todo con colores muy poco vivos, y en el que vamos viendo cómo se va desarrollando la trama, ¿no? Bueno, como digo, el teniente llega a la comisaría, se le presenta al comisario por entonces, que es Gillian Loeb, un tío que solo por su aspecto y por sus características a la hora de la ilustración de David Mazzucchelli se le nota que ya de por sí es corrupto nada más que verle, ¿vale? Y bueno, van, digamos que Flash y el comisario Gordon es que se me sale comisario, lo siento, van conociéndose el uno al otro, y Gordon va intuyendo de que Flash no es de fiar, es de esos típicos tenientes corruptos de esta ciudad. Por otra parte, vemos como Bruce llega a la mansión Wayne, se reencuentra con Alfred y vuelve a entrenar, a coger el tono para en un principio empezar a patrullar por las calles, primero sin disfraz, ¿vale? Y ahí es donde en el primer encuentro que tiene con ciertos delincuentes, pues se da cuenta de que tiene que cambiar y tiene que ponerse un disfraz primero para no ser descubierto. Una característica que quería contaros, muy curiosa, es que aquí David Mazzucchelli se inspira mucho en el Batman, en Bruce Wayne, concretamente en Gregory Peck. Lo podéis ver en la ilustración que se ve claramente, ¿no? Como, de hecho, más adelante hay bocetos que os mostraré, en el que veréis el parecido increíble con Gregory Peck. Bueno, pues como digo, Bruce va patrullando, va conociendo las zonas más oscuras de Gotham, en donde ve toda la corrupción y todos los males que hay, se enfrenta con gente, en el que aparece, en este caso, en la zona de prostitución, aparece Selina Kyle, Catwoman, que en esta ocasión, en este cómic, hace de prostituta, cosa que la gente criticó mucho por entonces. A mí me parece un inicio bastante normal, no sé, no lo veo una cosa muy rara. De hecho, como podéis ver, aquí Catwoman, da la casualidad, Selina Kyle es igual que la hija de Kravitz en la última de The Batman, que es una chica negra. Y bueno, vamos avanzando y Gordon empieza a descubrir que hay muchísima corrupción dentro de la comisaría, en todos los ámbitos políticos, y llegamos a una parte en la que este cómic marca mucho la diferencia con el respecto a los demás. Es el momento en el que Bruce acaba de llegar malherido a la mansión
después de ese encuentro con los delincuentes en el que le dan una puñalada, está sentado en el sillón, frente a la chimenea, y la ventana de repente se rompe y aparece un murciélago. En momentos antes en los que estaba hablando interiormente con su padre. Y ahí es cuando dice, es lo que seré, un murciélago. Esa escena es mítica, en la que se cierra el primer capítulo de esta entrega. En el capítulo 2 se declara la guerra, como podéis ver aquí. Han pasado 18 años entrenándose, urdiendo planes y esperando, y cree que ya está preparado. Gordon sigue a la suya, se sigue haciendo cada vez más famoso en Gotham por su redada, por su forma de actuar delante de la delincuencia. Como ya sabéis, Gordon es un hombre íntegro, anticorrupción absoluta, y esos son parte de los aspectos en los que Bruce Wayne empieza a darse cuenta de que puede ser uno de sus mayores aliados en este sentido. Primera escena en la que aparece ya Bruce Wayne como Batman, en la que hay una pelea brutal con tres tipos que están robando en una casa. Le dan una paliza, intenta salvar a más de uno cuando en la pelea casi lo va a tirar, porque como ya sabéis, Batman no mata, jamás mata. Es una de las cosas y las características que más me gusta de él. Por otra parte, vamos viendo cómo Gordon sufre, digamos, un accidente en el que, como Flash, su compañero, ve que él no es una persona corrupta, que no se va a dejar intimidar por nada ni nadie, pues le manda un recadito con unos cuantos delincuentes para que le den una paliza. Sale medianamente vivo, pues, pero después se toma su venganza y se da cuenta de que Flash está metido en el ajo. El caso es que, bueno, le pega una paliza, si no me equivoco, o le pega una paliza a Flash, y bueno, termina mal herido, y entra en escena un personaje nuevo que es Essen. Es una, digamos, la compañera o ayudante de Gordon, ¿no? Una mujer muy atractiva que, por ejemplo, en los comentarios de la gente llegó a decir que se le parecía a Lauren Bacall. A mí la verdad es que no se me parece nada a ella, se me parecería más a otra. Y bueno, te das cuenta de que no todo el mundo es bueno ni todo el mundo es malo. En este caso Gordon, como ya he dicho al principio, se trasladó a Gotham con su mujer Bárbara, que está embarazada. En este caso está embarazada de un niño, no de una niña en el que todo el mundo cree que es Bárbara. Bárbara aquí, la futura Catwoman, Batgirl, la futura Batgirl termina siendo una sobrina, que eso también ha sido fue muy criticado en aquella época, cuando Frank Miller hizo el guión de este cómic. A mí me parece una idea loable, chula, no sé, no me parecía rara. Y ahora entramos en una segunda parte en la que Batman se cuela en una reunión de los altos cargos de Gotham, de la gente que maneja el cotarro, para asustarle y que se den cuenta de que no pueden andar y hacer lo que quieran por su ciudad, ¿no? Que esa parte es muy, 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 muy chula. Va dejando mensajes por todos lados, tanto a gente de altos cargos como de la baja escoria. Y hay una cosa que a mí me sorprende, que yo no me lo esperaba en este cómic, es que está colaborando en la sombra Batman con Harvey Dent, que es el futuro Dos Caras, que por entonces, si no me equivoco, es el fiscal del distrito de Gotham. Y eso es una cosa que me sorprendió. Y bueno, Batman va viendo el progreso, como os digo, de Gordon, y se da cuenta de que él tiene que ser su siguiente aliado, la única persona que podría ayudarle desde la luz, ya que Batman, como sabéis, siempre actúa en las sombras.
Bueno, se cruzan entre ambos varias veces. Cuando Batman intenta ayudar a gente, Gordon ve que hay un lado bueno por su parte, porque en un principio Batman está considerado por la policía como un, no un vándalo, pero un justiciero, ¿no? El típico justiciero que va fuera de la ley, que hace lo que quiere, y ellos no están por la labor. Gordon en un principio lo cataloga como un delincuente, pero en un encuentro en el que tienen entre ambos se da cuenta de que Batman es otra cosa, porque se decide por salvar a una mujer en peligro con un camión que le va a atropellar, a un simple gato. Se da cuenta de que está hecho de otra pasta. El caso es que montan una redada para hacerse con Batman, que hay una escena brutal en un edificio en el que sale ardiendo y no sé ni cómo sale vivo de allí, que está súper guay. Y bueno, ahora por otra parte también, pues también nos van contando la historia de Selina Kyle, en la que ella llega a darse cuenta de que en la prostitución no va a hacer nada de su vida, y toma un giro e intenta hacerse pues ladrona de guante blanco, que esa parte también está chula, y que esa parte también fue muy criticada en su época por los puristas de Batman. Yo ya os digo, como es el primer cómic de Batman que me leo, aparte de las películas, pues opino de otra manera. No me pareció nada para tirarse de los pelos, como muchos de los comentarios que os digo, que de las cartas que os mostraré más o menos por encima en otras imágenes, ¿no? Bueno, no dan con Batman, con Bruce, desaparece. El caso es que termina mal herido, tiene que hacer una especie de coartada, como que estaba esquiando por ahí, se pegó una buena hostia para disimular esas heridas, ya que Gordon, y sobre todo Essen, que es como he dicho, el ayudante de Gordon, es la que le da la idea a Gordon de que quién sabe si puede ser él, Bruce Wayne, Batman, más que nada por todos los recursos que tiene el personaje, ya que, como sabéis, evidentemente, pues Bruce es el hombre más rico de la ciudad, ¿no? Y bueno, siguen el affair entre Essen y Gordon. Gordon se siente muy mal por su mujer, pero no puede evitar enamorarse de Essen, y al final terminan con que ella se va de la ciudad para que él pueda seguir con su mujer, ¿no? Porque veía que al final iba a dejarla, y Essen tampoco es que quisiera eso. ¿Qué más? Nos vamos al capítulo 4, que es el que finaliza la historia, que como os digo es cuando Essen al final decide irse. Batman sigue con sus pesquisas, dando con gente de los bajos fondos para llegar a las altas esferas, y sobre todo descubrir y destapar la corrupción del OEF, que Gordon también la ve e intenta amenazarle, pero claro, el OEF lo tiene con las manos atadas, porque Gordon descubre que tiene fotos suyas cuando se ha visto en privado con su ayudante, con ese. Llega un momento en el que ya Gordon le da exactamente igual, y lo que hace es confesárselo a su mujer para que no se entere por otras personas. Ahí hay una especie de ruptura entre ambos, en el que su mujer decide irse de la ciudad, y Gordon en este caso, pues por desgracia, se queda solo. Antes de ello, Gordon visita la casa de la mansión de los Wayne, que no se me olvide, junto a su mujer. Es una especie de, ¿cómo decirlo?, de primer contacto de Bruce Wayne con Gordon, para ver cómo es y si es la persona ideal para que le ayude en un futuro, que lo será. Llegamos al final del capítulo en una escena que es absolutamente brutal. Gordon, su mujer ha vuelto a Gotham, ya han pasado 9 meses, han tenido el bebé, que en este caso, como os digo, es un niño, no es Bárbara. ¿Y qué pasa? Que
al meterse en todos estos temas de corrupción y seguir, a pesar de las amenazas que le hacen las grandes esferas, contratan a unos delincuentes para secuestrar a su mujer y a su hijo. Gordon sale detrás de ellos, Bruce se entera, lo intenta ayudar, que hay una escena brutal en un garaje en la que Bruce, con un casco oculto, sin estar vestido de Batman, le ayuda, pero él no sabe quién es. Hay una persecución del malo a través de un puente en el que hay un accidente, y ahí es donde termina la historia de una manera brutal, en la que por desgracia el niño cae al vacío del puente y Bruce, sin pensárselo dos veces, se tira por él y lo salva. Y aquí es cuando se da cuenta Gordon de quién es Bruce y de lo que está haciendo y de que va a ser su compañero, ¿no? Y bueno, al final cerramos la historia con que Gordon saca a la luz quién es Loeb y toda la trama de corrupción que hay política alrededor de Gotham. Termina triunfando el bien. Y ahora nos vamos a una especie de artículo, entre comillas, que hizo David Mazzucchelli con caricaturas de la época antigua, en blanco y negro, como os digo, y que nos va contando, como podéis ver aquí, pues lo que para él es Batman, lo que significa Batman para él, ¿no? Partes en las que, por ejemplo, sale aquí con Robin, y después ya viene la zona de coleccionistas, ¿no? La zona en la que a la gente nos mola tener esto aparte del cómic. Por eso yo me pillé esta edición especial, esta edición de lujo, en la que salen bocetos de Batman. Aquí, como decía y como os comentaba antes, podéis ver las características del Bruce Wayne que hizo David, en la que evidentemente está inspirado en Gregory Peck. Lo podéis ver, es brutal, se parece una barbaridad. Después hay un pequeño artículo de los datos personales del comisario Gordon, para que lo leas y sepas quién es. Fotos e imágenes de portadas del Batman de la época. Decir, por ejemplo, que según contaban la gente en las cartas, fue muy aceptado por la mayoría de porcentaje que en Batman año 1 desapareciera el amarillo de este que veis aquí, que no sé si se apreciará, el amarillo de Batman, del signo de Batman. Y bueno, aquí ya en esta otra parte podéis ver cómo en esta sección en la que veis de coleccionista, como os digo, pues los guiones de Frank Miller junto a los bocetos de David Mazzucchelli y el final del cómic, ¿no? Vais viéndolo en varias partes de la historia, que me parecen brutales, en la que hay varias portadas antiguas del Batman año 1, los diseños, esta parte que me parece descomunal de la segunda edición de Batman, como sale aquí oscuro, es una pasada, tío, es una pasada. Y ahora entramos en la sección de las baseñales. Las baseñales, que se les bautizó así a los correos que enviaban los fans, y bueno, en los que, ya os digo, podéis encontrar absolutamente de todo. Es bastante extenso, hay bastantes cartas, y yo me las he leído todas, porque quería saber la opinión de cada uno de ellos. Aquí hay gente que está muy a favor de este Batman, gente que está muy en contra, pero muy, muy, muy en contra, incluso llegando a insultar y faltar a tanto el trabajo de Frank Miller como de Mazzucchelli, que me parece un despropósito. Daos cuenta de yo los cómics que me estoy leyendo ahora, que las ilustraciones son mucho más realistas o más tal, y yo no he notado ni he percibido, al revés, he disfrutado muchísimo este cómic y las ilustraciones añejas, ¿no? que nos regalaba. Por cierto, estoy como loco por pillar o que me regalen El regreso del Caballero Oscuro, el tocho gordo en el que salen varias historias.
tendrá que ser mío, sí o sí, en alguna ocasión. Y como os digo aquí en las cartas, pues hay de todo tipo, ¿no? Hay gente muy experta, que lleva muchísimos años leyendo a Batman, reflexiones, opiniones, sugerencias muy acertadas por parte de ellos y de cómo siguen pensando los editores, que hicieron muy bien en elegir a estos dos para crear la edición de este Batman 1. Para mí la historia me parece una absoluta pasada. Yo qué sé, es un cómic adulto, es un cómic... a ver, para mí eso evidentemente siempre se ha dicho que Marvel es mucho más infantil y DC es más adulta. Este cómic de Batman 1 es un claro ejemplo, ¿vale? Absolutamente una historia dura, madura, adulta, en la que, bueno, se va viendo que no todo el mundo es bueno y no todo el mundo es malo, todo el mundo tiene cosas que ocultar, como he percibido y captado, como siempre se ha dicho por ahí, la oscuridad y la suciedad de la ciudad de Gotham, la corrupción, todo lo que hay de por medio, cómo Batman Bruce Wayne tiene que luchar con todo esto. Y aquí evidentemente todavía no se ha forjado esa amistad entre Gordon y él, pero bueno, llegará el momento. Y aquí ya en última ocasión, bueno, pues sí, como digo, seguís viendo los guiones de Frank Miller, que a la izquierda los tenéis en inglés y a la derecha subtitulados, los bocetos de David Mazzucchelli, que van mezclándose con los guiones, hay de todo. Los bocetos son una pasada, le da otro tipo de valor a la historia cuando lo ves así, ¿no? No sé, me parece una delicia tener esto como coleccionismo, no sé, y ver cómo se trabaja el tema de los cómics, ¿no? Cómo ves las ilustraciones, cómo marcan dónde van a ir los bocadillos de los comentarios de cada uno de los personajes. No sé, me parece un detalle muy bonito para tenerlo como coleccionista. Y chicos, no sé qué más deciros. Este es un cómic imprescindible. La mayoría de la gente que vea este vídeo ya lo habrá más que leído, porque es un absoluto clásico, ya os digo, es del 88. Y fíjate cuando me lo termino yo de leer. Yo simplemente os recomiendo que tengáis esta colección, porque es una pasada tenerlo de este modo. Siempre lo pongo al revés. Tenerlo así, a ver si consigo meterlo algún día y sin que me lo cargue, porque si no es para matarme. Ya os digo, tener esta... Uy, ha sonado esto bastante mal, miedo me da. Tener esta colección, esta edición para gente que ama Batman como lo amamos muchos, pues la verdad es que es una delicia, es una pasada. Está editado, evidentemente, que no lo he dicho, que se me olvide, por ECC Ediciones, que es un experto en hacer estas ediciones súper chulas. Y os dejaré en la descripción el enlace de compra, si os decidís haceros con este cómic. Y bueno, al final creo que me he alargado un poquito en este cómic, pero bueno, ya sabéis, merece la pena. Batman, año 1, no lo perdáis. Y nada, si os ha gustado este vídeo, pues como siempre, un like, una suscripción, dejad vuestros comentarios al respecto. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta siempre, familia.